Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Yiddishkeit, la letra viva, con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a hablar de un personaje llamado Mordejai Spector, un Exacto. personaje que ha sido muy prolífico, pero que igual no tan conocido, ¿no? Sí, no es de los escritores tan conocidos como los de primera y segunda generación, como Sholem Aleichem o como Mendele o como Pérez, pero sí que ha sido muy prolífico y además es un excelente observador de la realidad de su tiempo. Prácticamente sus obras son como obras sociológicas, además de ser de ficción. Y además de novelista, ha sido editor en lengua yiddish, nació en el año 1858 en Uman, Ucrania, en el seno de una familia jasídica, de modo que tuvo una religión, una educación estrictamente religiosa. En esta localidad, en Uman, predicó y pasó el último periodo de su vida Rabbi Nachman de Bratslav. Quizás por eso no es casual que, como veremos luego, Spector escribió sobre el Baal Shem Tov, fundador del hasidismo y abuelo de Rabbi Nachman de Bratslav. Y en su etapa en Estados Unidos también escribió una historia de Uman, perdón, de Bratslav, que fue la cuna de este movimiento. En realidad, Spector dejó escritas 50 novelas y relatos en los que describió la vida de la gente corriente, artesanos, obreros y en general familias judías de su época. Siendo muy joven, pese a tener la educación tan religiosa que hemos comentado, se sumó al movimiento de la Ascalá, de la ilustración judía. Dicho movimiento, que promovía renovar y recuperar el hebreo, a la vez que manifestaba interés en el racionalismo, la investigación y la cultura laica, atrajo a Spector y también era muy joven cuando escribió su primer libro, Román on Anomen, novela sin título, que se publicó por entregas, que era algo al uso en aquella época en los periódicos. En este caso se publicó en el Yiddish Volksblatt, la página popular judía, al igual que otros trabajos suyos, también publicados por entregas en este mismo medio, que era dirigido por Alexander Zederbaum, un hombre muy famoso en el mundo de las letras en yiddish y en hebreo, porque fue fundador y editor de una publicación muy exitosa, Amelitz, porque fue el primer periódico judío publicado, editado en el Imperio Ruso. Al año siguiente de este román sin nombre, eh, vio la luz una obra revolucionaria, quizás la más famosa de Spector, un trabajo de ideología sionista que tituló Der Yiddischer Mujik, o el campesino o el granjero judío, donde planteó el regreso a la tierra ancestral de acuerdo a los principios del sionismo. Fue tras esta obra muy exitosa cuando Zederman le propuso trasladarse a San Petersburgo y trabajar junto a él como editor asistente en el Yiddischer Volksblatt. Luego publicó numerosas reseñas, relatos de viajes, cuentos y novelas por entregas nuevamente, transmitiendo siempre las modernas ideas de la Ascalá. En 1887, al no fructificar su propio empeño para editar un periódico en San Petersburgo, Mordejai Spector se trasladó junto a su esposa a Varsovia y se dedicó a editar y a escribir en una antología literaria compuesta por 5 volúmenes
que se publicó entre 1887 y 1896, y entre sus colaboradores, además de varios autores en lengua yiddish de su tiempo, también colaboró su esposa. La colección titulada Ois Freund, La Casa Amiga, es donde está incluida la novela histórica que Spector no pudo acabar, titulada Baal Shem Tov, que, como hemos dicho, fue el fundador del movimiento hasídico. Y él lanza una mirada positiva sobre este movimiento, sobre todo sobre el movimiento del nacimiento de este movimiento. El autor también se dedicó a la investigación del folclore judío, recopilando miles de expresiones populares, tales como conjuros, proverbios, dichos y refranes, que le mandaban sus lectores, y los publicó tanto en la referida antología Ois Freund como en otra publicación que tituló Die Yiddische Sprichwörter, que podría traducirse como Los dichos en Yiddish. El conocido autor Nachman Maisil relató que en el año 1899 Spector y Pérez fueron arrestados por, literalmente, haber acudido a reuniones ilegales de revolucionarios obreros. Mordechai Spector fue el único autor en lengua yiddish de su generación que consiguió ganarse la vida con su trabajo literario, lo que se explica precisamente por haber sido un escritor tan prolífico, colaborando con numerosas publicaciones en Europa y en América, y por lo tanto muy leído. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes se acercaban a Varsovia, se trasladó a Odessa, ciudad donde siguió escribiendo, siendo ya famoso en toda Europa. No está muy claro qué ocurrió con su primer matrimonio, pero en esta época se casó en segundas nupcias con la cuñada de su amigo y escritor famoso, David Pinsky. La guerra continuaba y a la vez estallaba la Revolución Rusa de 1917, lo que dificultaba mucho la vida en Ucrania. Además, ambos factores afectaron a la salud de Spector. En 1920 huyó junto a su segunda esposa y, tras un periplo por Rumania, Hungría, la antigua Yugoslavia, Italia, Suiza y Francia, consiguieron abordar un barco hacia Estados Unidos. Llegó en el año 1921 y fue recibido con gran alegría por las comunidades judías del país como importante y consagrado autor. Instalado en Nueva York, continuó con su trabajo literario y periodístico en un buen número de publicaciones en yiddish. En los últimos años de su vida en Nueva York, publicó Geschichten auf Bratslav, Historia de Bratslav, y una autobiografía, Mein Leben, Mi Vida, que se publicó un par de años tras su muerte, en 1927. Esta obra es de un importante valor literario, histórico y cultural. Spector falleció en Nueva York en 1925. Y el fragmento o el relato que vamos a conocer hoy se titula Sábado. Es viernes por la noche. La habitación y la mesa están dispuestas. Encima de la mesa están los dos panes sabáticos cubiertos por una servilleta roja. En los extremos hay dos candelabros de metal y entre ellos dos más de barro, con las velas listas para ser encendidas. Un hombre enfermo está acostado en un pequeño sofá cubierto por una colcha roja junto a la estufa. De la colcha asoma un rostro pálido y macilento, con manchas rojas en las mejillas resecas y una barba negra. En la cabeza lleva un gorro de dormir que deja ver en parte su cabello negro y rizado. En su rostro no se aprecia ningún signo vital, salvo uno, apenas perceptible, en sus grandes ojos negros.
Junto al sofá hay una silla donde está sentada una niña de 9 años con el pelo húmedo, recién peinado, para celebrar el Shabes, el sábado. Está vestida solamente con una camisa y un vestido, pero sus pies están descalzos. Ella los balancea, absorta en el movimiento, que es delicado y silencioso. De pronto el enfermo tosió y la niña lo oyó desde su silla. ¿Qué pasa, papá?, preguntó mientras seguía balanceando los pies. No hubo respuesta. Lentamente el enfermo alzó la cabeza y se bajó el gorro de dormir con ambas manos y tosió, tosió, tosió. Al principio la tos era ronca, luego más fuerte y finalmente desgarradora. Luego se incorporó y siguió tosiendo y carraspeando hasta que expulsó una flema. La niña continuó absorta y balanceando los pies sin prestar demasiada atención a su padre enfermo. Él alisó las arrugas del cojín, volvió a recostarse y cerró los ojos. Permaneció así unos minutos, luego llamó en voz baja. Lea, ¿qué pasa, Tate?, preguntó la niña a su padre, balanceando aún los pies. Dile a mamá que es hora de bendecir las velas. La niña no se movió, pero gritó a través de una puerta que comunicaba la casa con la tienda y que estaba abierta. Mamá, dice papá que es hora de bendecir las velas. Ya voy, respondió su madre desde la tienda. La mujer despidió rápidamente a algunas clientas, a una le vendió un cópec de té, a la otra 2 cópecs de azúcar y a la tercera 2 velas de cebo. Luego cerró las ventanas y la puerta de la calle y entró en la habitación. ¿Has bebido el vaso de leche?, le preguntó a su marido enfermo. Sí, lo he bebido, respondió él. ¿Y a ti, Leyenyu, hija?, dijo dirigiéndose a la niña. Que te lleve un mal espíritu. No puedes ponerte los zapatos si yo no te lo digo. No sabes qué es llaves. La niña bajó la cabeza y no respondió. Su madre se acercó a la mesa, encendió las velas y cubriéndose el rostro con las manos, recitó la bendición. Después se sentó a descansar junto a la ventana. El sábado era el único día de la semana en que podía descansar de su duro trabajo, de su constante y enorme preocupación, en la que se volcaba con toda su energía física y mental. Se sentó sumida en sus pensamientos, recordaba los días felices del pasado. También ella supo disfrutar de la vida cuando su marido estaba sano y tenían algunos cientos de rublos. Después de un periodo en que convivieron con sus padres, abrieron una tienda y aunque su esposo siempre había concurrido a la casa de estudio porque era un estudioso de la Torá, pronto aprendió también la Torá del comercio. Ella colaboró con él, se ganaron honradamente la vida y comieron su pan con honor. Pero andando el tiempo, en la pequeña localidad donde vivían, se abrieron algunas tiendas nuevas, había mucha competencia, el comercio era pequeño y las ganancias fueron disminuyendo, por lo que hubo que recurrir a préstamos con intereses, a cuyos pagos había que hacer frente cada semana, además de pagar las mercancías al contado. Poco a poco los intereses se comieron el capital, al igual que las ganancias. Los acreedores se llevaron todo lo que pudieron y, sin embargo, seguían estando en deuda. Su marido no pudo sobreponerse a la situación y enfermó, de tal manera que todo el peso de los problemas cayó sobre los hombros de ella. Conseguir el sustento, criar a los niños, cuidar al enfermo, toda la carga sobre ella. Pero no se desanimó. Dios ayudará al esposo, que pronto se recuperará y lo más probable es que encuentre un trabajo. Dios no nos abandonará, consideró. Y mientras así pensaba, no se quedó esperando con los brazos cruzados. La propia dificultad de su situación la animó y le dio fuerza. Tenía una pequeña joyería que vendió para abrir una tienda también pequeña.
Desde entonces ya han pasado 3 años. De una u otra forma, Dios no la ha abandonado y por muy dura que haya sido la lucha para tener Parnose, para conseguir el sustento, ella tenía su pan. Pero la salud de él no mejoró, día tras día estaba más débil y empeoraba. Miró al enfermo, el rostro pálido y demacrado, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante la semana no tiene tiempo suficiente para detenerse a pensar en su infelicidad, obtener parnose, ocuparse de las tareas domésticas, atender a los niños y al enfermo. Todo ello ocupa su tiempo y sus pensamientos. Por la noche tiene un momento de alegría, porque al llegar la hora de irse a la cama, cae en ella muerta de cansancio y eso le da un respiro a sus fuerzas. Pero en Llaves, el día dedicado al descanso, tiene tiempo para pensar en su mala suerte, en su miserable existencia y llorar desconsoladamente. ¿Cuándo terminarán mis problemas y sufrimientos?, se pregunta, y no consigue hallar respuesta, salvo verter lágrimas de desesperación. No ve ningún atisbo de esperanza que pueda iluminar el futuro. Lo único que se presenta ante sus ojos es un inmenso, ancho y profundo mar de problemas y vicisitudes. De repente la atravesó como un rayo una certeza. Cuando él muera, las cosas serán más fáciles. Pero esa lúgubre idea solo aumentó su aprensión. En su mente surgieron palabras terribles como viuda, huérfanos, pena por unos niños sin padre. Eso la alarmó más que la angustia que sentía. ¿Cómo pueden crecer los niños sin un padre? Ahora, aunque está enfermo, los cuida, les dice que recen y estudien. ¿Quién los cuidará si él muere? No me castigues, Señor del universo, por mis malos pensamientos, rogó con toda su alma. Yo me haré cargo del sufrimiento y la pena por todos, pero no dejes que muera y que me llamen con el amargo nombre de viuda, ni de que mis hijos sean llamados huérfanos. No lo permitas. Él se sienta en el sofá con la cabeza ligeramente echada hacia atrás y apoyada en la pared. Sostiene con una mano un libro de oraciones. Está celebrando el Llaves en su casa. Sus pálidos labios apenas se mueven mientras susurra las palabras, aunque sus pensamientos están lejos de la oración. Sabe que está muy enfermo, sabe lo que su esposa tiene que sufrir y aguantar, y no solo es incapaz de ayudarla, sino que su enfermedad es su mayor carga con todos los gastos que genera y el peso de cuidarlo. Sabe que la enfermedad empeora su carácter y que muchas veces su irritación le ha causado a la esposa un mayor sufrimiento que ella no se merece. Él es consciente, lo sabe todo y la pena desgarra su corazón. Solo la muerte puede ayudarnos, murmura. Y mientras sus labios recitan las palabras del libro de oraciones, le pide a Dios de todo corazón que le envíe a la bondadosa muerte para librarlo de sus dolores y miserias. Se abre la puerta y un niño de 10 años entra en la habitación. Viste una larga capota sabática, tiene 2 rizadas patillas y lleva un libro de oraciones bajo el brazo. Buen Llaves, saluda con voz alta que resuena en la estancia. Parecía como si junto a él hubiera entrado el santo Llaves en la habitación. En un instante el niño había alejado las angustias y la tristeza que flotaban en el ambiente y había derramado luz y consuelo a su alrededor. Su buen sábado alcanzó el corazón de sus padres, insufló en ellos nueva vida y nuevas esperanzas. Un buen Llaves, le contestó la madre, posando su mirada en la cara radiante del niño, y sus pensamientos ya no eran melancólicos como antes, pues veía en los ojos infantiles un futuro abierto a felices posibilidades. Buen Llaves, respondieron también los pálidos labios del enfermo, que respiró hondo y con más facilidad. No, él no morirá del todo, pensó. Volverá a vivir en el niño tras su muerte. Ya puede morir en paz,
reflexiona, deja un Kadish tras de sí, alguien que recitará una oración de recuerdo por su alma. Y bien, Jorge, ya ves qué descripción tan detallada que hace el autor de las familias de su época, de mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Sí, sin duda es un retrato muy cercano, muy realista. Muchas gracias, Barda, por habernos acercado a este personaje, a Mordejai Spector, un autor en Yiddish, y esperamos que dentro de un par de semanas podamos volver a conocer otro autor de esta literatura tan desconocida en algunos sitios. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.